Pues estoy bien contento de estar aquí y ya extrañaba estar aquí y quiero compartirles algo que pasó la semana pasada mientras estábamos en la adoración. Se pueden seguir con el background o con el piano si gustan, como ustedes gusten ahí. La semana pasada mientras estábamos en la adoración y estábamos recordando la crucifixión de Jesús, me tocó, por lo regular me toca estar ahí en la cámara. Ese día dejé la cámara fija porque fue cuestión de alabanza. Y estuve al lado de la cámara pendiente. Y recordando lo que había hecho Jesús, Dios me hizo sentir que aparte del dolor, y les comparto esto con mucho amor porque yo creo que hasta el domingo en la tarde todavía estaba llorando yo de lo que había sentido ese día en la mañana aquí. Vimos la crucifixión, vimos qué es lo que pasó Jesús, qué es lo que pasó en esos 3 días y 3 noches, lo hemos estado viendo los martes en el estudio. ¿Cuál fue el gran sufrimiento que Él tuvo ahí? En eso, mientras estaba la alabanza, mientras cantaban, se va Jorgito conmigo ahí atrás y se pone delante de mí y lo abrazo como es normal, ¿verdad? Y me dice: Dios, fueron los 3 días y las 3 noches más difíciles para mí. Los martes en el estudio hemos estado viendo, era un plan de Dios perfecto, en el cual nunca pudo meter la mano para salvar a su hijo. Y Él sabía lo que su hijo estaba sufriendo. Yo se los he dicho aquí. Yo, una mirada mala a uno de mis hijos, le identifico así. Una mala palabra a uno de mis hijos, gracias, le identifico inmediatamente. Hay personas que me han visto reaccionar en lugares públicos cuando mis hijos les han tratado de hablar recio. La única autoridad para mis hijos soy yo. Y el que quiere llegar a ellos tiene que pasar a través de mí. Nadie los puede tocar. Y me dijo Dios, yo siendo el dueño de todo, del cielo, de la tierra, del oro y de la plata, no podía meter las manos, porque tu vida estaba en juego. Y tuve que soportar esos 3 días y 3 noches desconectado de mi hijo. Para que tú tuvieras todo lo que yo te di, para volver a restituirte al lugar de donde el enemigo te quiso sacar. Y créanme que vuelvo a pensar en ese domingo allá atrás, y ahora entiendo que en la crucifixión no nada más vimos el amor de Jesús, vimos el amor del Padre, soportando el ver lo que su hijo estaba pasando sin poder meter las manos. En un sas él pudo haber bajado y haberle dicho: aquí, llévate a todos estos, vámonos, pero a mi hijo no lo toques. Él no tiene la culpa de absolutamente nada. Yo, en lugar de Dios, lo hubiera hecho. Prefiero la vida de Jorge y de Sarita a la de cualquiera de ustedes.
a la de cualquier persona que yo conozca, porque son mis hijos. Y su vida es prioridad para mí. Y Dios se despojó de ese amor. Y dijo, todos son prioridad para mí. Gracias, gracias. Pues ahora sí, ¿verdad? Después de esto, ya voy a empezar apenas otra vez. La predicación de hoy se llama Yo creo. Hace días estaba platicando con Jesús, con Lanque, el muchacho guapo, alto, que toca la guitarra aquí, de este lado. Con ese mero, el morenazo de ojos grandes. Ese. Toca la guitarra. Y me preguntó acerca de una situación que le estaba pasando. Y me dijo, tío, es que yo estoy viendo esta situación así. Y le dije, ok, pero ¿cuál es la perspectiva que tiene Dios acerca de esa situación? Y de ahí se vino toda esta predicación. ¿Qué perspectiva tiene Dios de la situación que tú estás pasando actualmente? ¿Qué es lo que Dios ve de lo que tú estás viviendo actualmente? Y le mencioné, en el mundo todas las personas vemos las cosas desde diferente perspectiva y sacamos conclusiones diferentes de cada situación que vivimos. Perspectiva, que es manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. La perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. ¿Qué perspectiva tienes tú de tus situaciones? ¿Qué te dice tu ojo de la situación que estás pasando ahorita? Todos estamos pasando una situación en nuestra vida. ¿Qué perspectiva has tomado acerca de esa situación? Isaías 55, 8, vamos ahí. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mayoría de nuestras situaciones, nosotros vemos la solución en el ámbito físico, desde nuestra perspectiva. Y Isaías 55, del 8 al 9 nos dice, Dios, permíteme, lo que tú piensas no es mi camino. Lo que tú te imaginas no es mi pensamiento acerca de la situación. Y la ventaja es que el camino de Dios es tan sencillo y tan simple que simplemente es creer. Es todo, creer. No hay una fórmula más allá que creer. Romanos, ¿qué es creer, verdad? Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, hace que hay una salvación de la situación, pero ¿cuál es el camino? Creer. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el camino. Y luego dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aquí no dice el justo
por el diagnóstico médico vivirá. El justo por el síntoma vivirá. El justo por el estado de cuenta vivirá. El justo por el hueso que le truena vivirá. No dice eso. El justo por creer vivirá. Si crees, vives. Si no crees, no vives. ¿Por qué se nos ha ido? Es bien sencillo. ¿Por qué se nos ha ido la gente? Dios no necesita a nadie en el cielo. Absolutamente a nadie en el cielo. Dios quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Quien se los ha llevado es la incredulidad. Quien se los ha llevado, ahorita les voy a mencionar algo más adelante, se los voy a mencionar de una vez. El otro día estaba orando y sabemos todo lo que está pasando en la frontera con todos los niños que están siendo abandonados aquí. Y vemos la perversidad del enemigo, ¿verdad? Y de la gente en los altos mandos políticos. Una perversidad enorme. Y me dice Dios, pero esa no es la perversidad, Jorge Máxima. Dijo, la perversidad máxima se ha manifestado en la religión. La gente cree en un diablo que se les va a aparecer colorado en la noche, que los va a asustar cuando está metido en los lugares más increíblemente que menos piensas. Y se ha colado mediante la religiosidad, haciendo al cristiano y al Hijo de Dios ignorante del poder y de la autoridad que hay en él. Esa es la perversidad, el trastorno de la realidad. Y ha trastornado al cristianismo y la religión. Y ha presentado un Dios malo. Dijo, ahí está la perversidad. Romanos 3:4 dice, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es una pregunta. Si aquella persona que recibe un diagnóstico médico y no cree que Dios la sanó, ¿eso hace nulo la fidelidad de Dios? ¿No? ¿Qué le impide a esa persona recibir su sanidad? Su incredulidad. Ojo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras tú te concentras en la palabra y tú te concentras en Dios, renuevas tu mente y es entonces como la sanidad viene. Pero la incredulidad viene por oír el temor. ¿Qué está haciendo la gente ahorita? 24/7. ¿Qué sale en las noticias 24/7? ¿De qué se alimenta la gente? ¿Cuántos miles de enfermos? ¿Qué más quieres enterarte? ¿Para qué quieres enterarte cuántos enfermos van? ¿Cuántos muertos van? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿De saber que van 1 millón? ¿De saber que van 2 millones? No tengo necesidad de escuchar perversidad. ¿Esos muertos hacen nula la fidelidad de Dios? No. La sanidad, ahí está. La gente toma la decisión de qué es lo que va a escuchar, de qué es lo que va a creer, si va a llamar al temor o va a llamar a la fe. No culpemos a Dios de algo que nos compete a nosotros. No culpes a Dios de una situación que tú estás provocando. Su fidelidad sigue siendo la misma. El día que te acerques y creas, eres sano. Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquí fue donde le dije a Lange, a Jesús,
tu perspectiva de la situación siempre va a ser una mentira. Siempre. En el momento que tú analizas la situación que tú estás viviendo, bajo tus ojos, bajo tu carne, bajo tu alma, es mentira. La perspectiva de la situación que tú estás viviendo tiene que ser analizada desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios de este diagnóstico que me acaban de dar? ¿Qué dice Dios de este sentimiento que estoy sintiendo? Y esa es la verdad. Oh, y dice que Él cargó mis enfermedades, que llevó todas mis dolencias. Eso se sobrepone al diagnóstico que hayan dado, a los sentimientos que tu carne quiera efectuar. Pero tiene que haber una certeza de que así es. Vamos a hablar, voy a retomar un poco más lo de la resurrección. Vamos ahí a Lucas 22. Antes de ser Jesús crucificado, habló con sus discípulos y los preparó para que estuvieran listos para lo que se venía, ¿verdad? Y esto cuando lo leí yo dije, así es Dios con nosotros. Dios nos ha preparado para absolutamente todo lo que se va a presentar en el mundo. El mal cree que va ganando cuando la verdad dice que nosotros estamos sobre todo el mal y que ya tenemos la victoria. Pero que es triste saber que en muchas iglesias cristianas el diablo se ha involucrado tanto que le han dado más poder al enemigo que lo que ellos efectúan. Y ellos ven una batalla media ganada, media perdida, cuando la certeza es que los hijos de Dios siempre vamos de victoria en victoria. Jesús los preparó y les dijo, Lucas 22, 15 al 20, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. El sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Estaba haciendo con el pan lo que él iba a sufrir ante sus discípulos. Que por vosotros es dado, por ti es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, comido el pan, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. La cruz era la única solución para que nosotros fuéramos salvos. No había otro camino. Tenía que haber un pago por el pecado de la humanidad. Y era la única solución. Y Jesús se lo dijo a los discípulos. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino desde tu perspectiva. No estás viendo las cosas como yo las veo. Estás contestando en el emocionalismo, en la carne. Y le dijo, quítate. Ya les he dicho que es la única solución.
Y tú por el emocionalismo me vienes y me das una palmada y quieres que no sufra. Dos perspectivas diferentes. Jesús entendiendo la perspectiva de Dios, que era la única manera en que todo el mundo iba a ser salvo. Y Pedro, desde la perspectiva de sus emociones y de su carne. Dijo, no, ¿cómo? Señor, espérate, no sufras ni padezcas. Qué piadoso, qué bonito se oye eso, ¿verdad? Qué bonito se oye decirte, Dios te escogió, que tu hijo se muriera, porque Dios le da las guerras a los soldados más valientes. Apártate de mí, Satanás. Dios te escogió para llevar esa enfermedad terminal. Apártate de mí. Dios quiere que siempre vivas humilde, porque Dios ama a los humildes. Y que batalles para pagar tus recibos. Apártate de mí. Dos perspectivas diferentes. Jesús ya había hablado con ellos lo que él tenía que pasar. ¿Cuál era la solución? Pedro le respondió desde el área de los sentimientos, del emocionalismo. No vayas, no lo hagas. Pobrecito de ti. Yo me imagino, vamos a ver 4 perspectivas diferentes de la resurrección de Jesús. Yo me imagino que cuando Jesús fue crucificado, para los discípulos ha de haber sido bien difícil el momento que presenciaron o vivirlo. Saber que su maestro, quien les había enseñado, quien les había presentado el Evangelio, iba a morir. Me imagino que debe ser algo muy difícil. Y vamos a ver 4 perspectivas de la resurrección. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y esto está escribiendo Juan, ¿verdad? Pero Juan se decía que él mismo solo se decía aquel al que me amaba mucho Jesús, ¿verdad? Por así decirlo. Hablando de sí mismo. No dijo su nombre, pero dijo aquel al que amaba Jesús. Y María Magdalena les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No está el cuerpo, se lo robaron. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Otra vez Juan aquí bien sagaz, ¿no? Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Quién era? Pues él mismo. En pocas palabras dijo, le gané, ¿no? Le gané. Y llegué primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, ese era Juan, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, 4ª perspectiva, entró también el otro discípulo que había venido primero, el que había ganado la carrera, el que gané. Juan, al sepulcro, vio y creyó. Vio y creyó. Bueno, son 4 perspectivas diferentes, ¿verdad? María Magdalena, una. Juan llegó, vio y no entró. Pedro entró y vio. 4ª, Juan, después de que entra, ve y cree. ¿Okay? Vamos a analizar esto. Primera perspectiva. María Magdalena. Ella fue llevada por la primera impresión. Ella juzgó
desde lo que vio. Llegó, vio y dijo, ¡ah! ¿Movieron la piedra? Se lo robaron. La situación juzgó su entendimiento. Concluyó por la situación. Nunca hay que juzgar por las primeras impresiones. Siempre denle una segunda oportunidad a las personas, a las iglesias, a la persona que te presenta la palabra. No juzguemos nunca la primera impresión. Siempre solemos tener las primeras impresiones equivocadas de las personas. Ya cuando desarrollas una plática o un conocimiento, es cuando dices, ok, por eso esta persona piensa de esta manera. Yo tenía una amiga que estudió conmigo en la universidad y siempre me daba mucha risa porque toda la gente que la conocía primero decía, híjole, tiene la sangre bien pesada, man. Y tiene la cara, o sea, parece que nada le agrada. Así. Todas las primeras impresiones de alguien era de que, híjole, man. O sea, es la última coca del desierto y nos tiene cara de fuchi, así. Sin embargo, de todas las personas que yo conocí que tuve amistad, era cristiana. Y siempre me dio consejos muy buenos. Aunque no estaba en palabra de fe, siempre me dio consejos muy buenos. Ya no la veo hoy en día. Pero es una amistad que conservo mucho en mi corazón, porque sus palabras siempre fueron de aliento en todas las situaciones de mi vida. Y mucha gente puede juzgar por su cara, pero no conocía su corazón. Puede dar malas impresiones, pero su corazón es bueno. Yo la conozco. Su corazón fue muy bueno. Y María Magdalena se dejó llevar por la primera impresión y concluyó, llegó a una conclusión, una certeza de lo que ella había visto. Dijo, se robaron el cuerpo del Señor. Y luego de ahí te salen mil preguntas. ¿Quién se lo habrá llevado? ¿Por qué se lo habrá llevado? ¿Qué habrán hecho con él? ¿Dónde está? Y se hace una novela de la primera impresión, ¿verdad? No puedes dejar, y hoy en la mañana hablé con una persona, no puedes dejar que tu vida de fe sea concluida por primeras impresiones. Porque conociste a un cristiano, nunca me voy a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque en esa iglesia siempre me condenaron. Nunca me voy a acercar a Dios porque conozco un cristiano que, híjole, hermano, hizo y deshizo, y le conocemos un historial bien tremendo. Entonces juzgas toda la situación y a Dios por una persona, por una impresión que alguien te dio. Obviamente, la perspectiva y la conclusión de María Magdalena estaban totalmente equivocadas. Lo que ella dijo no fue cierto, pero ella corrió a prisa a decirle a Juan y a Pedro lo que ella creyó que había pasado. Sembró una semilla de duda en Juan y en Pedro. Y esta fue la primera, ¿verdad? La primera perspectiva fue la primera impresión equivocada. Ahora vamos con el amado de Jesús, al que más amaba a Jesús, a Juan. Juan 25. Y bajándose a mirar, y llegando Juan, se bajó a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Juan tenía una perspectiva de afuera hacia adentro. Dijo, de lejitos nomás. Sí creo en Dios, pero déjame ver qué están diciendo ahí desde acá afuera. Déjame, le sigo yo acá afuera y analizo qué es lo que está pasando allá adentro.
Eso quiere decir que él no venía con una certeza de lo que había pasado. Jesús ya había hablado con ellos y les dijo: voy a morir y voy a resucitar al tercer día. María Magdalena sembró una semilla en él. Le dijo: se robaron el cuerpo de Jesús. Él vio de afuera, no entró y juzgó la situación. Vio las pruebas físicas y dijo: no está. Pero no formó parte de, no entró a. Mucha gente que vive su vida cristiana así. Si este domingo puedo ir, voy. Ay, tengo en mi familia, muchos son cristianos. Ahí me va a regar algo, la bendición que ellos traen, ahí me va a llegar por algún lado. Nomás me pasa algo y acudo con el que sabe. Conocen, pero no entran a una relación íntima con Dios. El que tú conozcas a alguien que tiene la revelación no te va a dar la salvación, porque esta es una relación personal con Dios. Yo no puedo creer por nadie en mi familia. Quisiera que muchos estuvieran ahí. Quisiera que muchas situaciones que están pasando, familiares míos, fueran quitadas de sus vidas. Pero un día Dios me dijo: no es tu carga. No tienes que creer por nadie. Somos tú y yo nada más. Nada más. Nadie entra aquí, Jorge. Nadie. Tú y yo. Y si tú me crees y vas conmigo en la mano, de gloria en gloria y de victoria en victoria, no te mortifiques por el que está afuera. Si te preguntan, habla. Si te preguntan, diles. Pero es su decisión. Y el día que acepté eso, yo creo que la primera piedra que yo me quité cuando llegué aquí fue la religiosidad. En serio, yo creo que, no sé si conozcan al Pípila, que hay una piedrota así bien grande en la espalda. Ese me venía guango para la religiosidad que yo traía. Y el día que Dios me dijo: ya, enough. Cada quien escoge su camino. Cada quien. No es tu carga. Y Juan decidió observar desde afuera, pero no entrar. Y así hay muchas personas que viven su vida conociendo que sí está Dios ahí, sí lo saben. A mí me han dicho: es que ahí la palabra está bien padre y bien fuerte y me ha hablado Dios. Pero mira, desde acá afuerita, porque no quiero un compromiso con Dios. Desde acá afuerita, mejor le sigo. Segunda perspectiva, Juan, ¿verdad? La palabra en este versículo, que es Juan 25, que dice vio, la palabra griega es velpo, que es simple y sencillamente contemplar. Nada más contempló que estaban ahí los lienzos, pero no entró. Nada más los vio, ¿ok? Tercera perspectiva, Pedro. Juan 26. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. ¿Qué hizo de diferencia Pedro? Entró y vio los lienzos que estaban puestos ahí. Pedro vio, y la palabra para vio aquí es diferente a la que utilizan con Juan. La palabra griega es teoreo, que significa analizó la prueba física fielmente. Dijo: a ver, no voy a creer lo que me dijo María Magdalena. El otro nomás vio de afuera, yo quiero ver. A ver, ¿qué pasó aquí? Quiero analizar.
y mediante mi análisis voy a sacar mi conclusión. Una perspectiva desde su alma, su mente. Analizar. Entró, observó la evidencia física y la estudió. Pero eso seguía siendo simple y sencillamente una prueba física. Algo que se ve, que se toca. No era por fe. Cuarta perspectiva, y la mera buena, Juan otra vez. Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo, el que había ganado la carrera, vio y creyó. La palabra para vio aquí en el griego es eido, to know, saber. Cuando vio, cuando decidió entrar y tener esa relación y vio la prueba física, bajó la revelación. ¡Pum! Se transportó a lo que les había dicho Jesús. Nos dijo que iba a morir y resucitar al tercer día. ¡Fum! Vino el conocimiento y la revelación. No está. Resucitó. Creyó. La razón por la que él sabía fue Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. La prueba física con la palabra, ¡fum!, se juntaron. Dijo, este es el resultado, esto que está aquí es lo que nos dijo que iba a pasar. Y creyó. Juan recordó la palabra y interpretó la prueba física mediante la palabra que les habían dado. Eso es fe. Juzgó la evidencia física por medio de la palabra. Él creyó correctamente en lo que Jesús les había dicho. No se dejó llevar por una primera impresión. Primero, no había entrado y vio la prueba física. Después, la otra perspectiva entró y quería pruebas físicas, analizarlas. Esas pruebas físicas, esa tercera perspectiva, la de Pedro, es: ¿por qué si me sanó me está doliendo la rodilla? A ver, quiero una prueba física. ¿No quiero sentir el síntoma? ¿No me ha sanado? Ese es Pedro. Y la prueba física pesa más que la palabra que Jesús les había dicho. ¿Por qué me está yendo mal? La cuenta de banco pesa más que lo que Jesús te haya dicho. No veo los ceros, Señor. ¿Por qué dice que tú te hiciste pobre para que yo fuese rico? Es mentira. Está en ceros la cuenta. Sea todo hombre mentiroso, sea tu perspectiva de la situación mentira, y Dios, verás. Y la resurrección es simple y sencillamente uno de los eventos de los cuales tenemos que tener la perspectiva correcta. Todo esto, la resurrección empezó con la crucifixión de Jesús. Y en ambos eventos hay que tener la perspectiva correcta de lo que pasó. La resurrección no solamente se basa en la tumba y lo que pasó en ese día. Empieza después de la cruz. La cruz lo que hace es enseñarnos lo que padeció Jesús
por nosotros. Lo que Él sufrió y tuvo que pasar, porque era la única solución que había para que todos fuésemos salvos. Y nos enseñó el amor de Dios. Pero mucha gente no tiene la perspectiva correcta de la cruz. Las iglesias siguen enseñando, sí, Dios murió por ti, pero hay pruebas, hermano. Poquita gracia, poquita ley. Tú tienes que sufrir también. Porque Dios al que ama disciplina y tiene que darte con la vara. Tiene que castigarte. ¿A poco se te olvidó lo que hiciste ayer? ¿A poco ya se te olvidó? Oye, pues está bien que Dios te perdonó, hermano, pero su historial no era como para nada más darle la entrada así luego. Sí es. Sí es. La sangre de Jesús cubre multitud de pecados. Pero la iglesia sigue enseñando y menospreciando lo que Jesús hizo y lo que su Padre sufrió por su Hijo. Y le siguen diciendo a la gente, no es fácil. Yo muchas veces escuché, la vida del cristiano, si entras aguas, porque Dios te va a pedir cuentas ya de todo. Y no saben la gente a lo que está entrando. Está entrando a un mundo de condenación, donde está la perversidad completamente metida en la religiosidad de las iglesias, maltratando emocionalmente a los hijos de Dios, castigándolos porque no llegan temprano, porque no diezman, condenándolos porque su salario depende de ellos, no de Dios. Y las ovejas por eso se van. Y tienen una perspectiva, ok, pues está bien, Jesús murió, pero yo tengo que darle también buena conducta, porque los 10 mandamientos dicen y si fallas en uno, cuidado, ¿quién los va a poder cumplir? ¿Qué pastor? Díganme, yo una vez le dije a un pastor, dije, ponme uno enfrente, uno, que me diga que no ha pecado con la mirada. Ojo lo que estoy diciendo. Y le voy a decir que es mentira. Uno, aquellos que son súper religiosos, que me lo pongan enfrente. Dije, y dime que nunca, desde que recibiste a Jesús, has pecado. Es mentira si te dice que sí. Una vil mentira. Pero ellos son el estándar, no es Jesús el estandarte de las iglesias, son los pastores. Mírame a mí. Eso me olvida alguien que me dijo una vez, yo en mi vida, desde que recibí a Jesús, jamás he faltado los domingos a la iglesia. Y dije, uy, pues me la pone bien difícil. No, ya si yo faltaba un domingo, ya me sentía yo la más basurita así, la más chinche del mundo, me sentía y decía yo, pues qué, no, nunca voy a llegar. No está bendecido y no ha faltado nunca a la iglesia. Yo que falté un domingo, ¿cómo me va a ir? Y el estandarte no es Jesús, son ellos. Y esa es perversidad. Isaías 53:5. Mas él herido. ¿Cuál es la perspectiva de la cruz? Vamos a verla. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde está aquí que tú tienes que llevar una enfermedad? Si la palabra dice que por su llaga has sido sano. ¿Dónde está aquí que no puedes vivir en paz porque no llegaste un domingo temprano a la iglesia? El castigo de tu paz fue sobre Jesús. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado era muerte y fue pagada la deuda por ti. Jesús la anunció, se la dijo a sus discípulos y la cumplió.
Nadie puede venir a darte nunca más. Que tú le debes algo a Dios. Porque el pago de tu pecado fue puesto en Jesús. Mateo 27:46. Estamos viendo la perspectiva de la cruz, ¿verdad? Nuestra paz fue sobre Él. Nuestras enfermedades fueron sanadas por Jesús. La paga de mi pecado fue pagada por Jesús. Vamos viendo lo que se pasó en la cruz. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí empezaba la paga de nuestros pecados en Jesús. Apenas empezaba el pago. Aquí empezaba la separación, donde yo sabía que no iba a poder meter las manos por Él. Y cuando Jesús dijo estas palabras, yo no me imagino el corazón de Dios. Parado y diciéndole: no puedo. Acabas de decir lo que te dije. Jesús ató de manos a Dios, porque Él habló la separación. Y Dios no pudo meter las manos por su Hijo. Jesús bajó 3 días y 3 noches al infierno a sufrir cosas que tú no te puedes imaginar. No te puedes imaginar. Y cuando el pago para Dios, no para Satanás, ojo, para Dios, quien se sujetó a su palabra y quien había pedido que la paga del pecado era muerte, fue Dios, no Satanás. Jesús no le pagó nada a Satanás. El pago para su propio Padre fue efectuado con el poder del Espíritu Santo. Lo rescató y lo sacó del infierno a su Hijo. Y le quitó al diablo, ojo, las llaves del Hades y de la muerte. La cruz no nada más es una perspectiva de lo que sufrió Jesús, es de la ganancia que obtuvo para ti, de que sabes que la muerte no tiene potestad sobre ti, jamás. Cuando veas una enfermedad tienes que decirle: no tiene las llaves el enemigo, no puedes tocar mi vida, porque ahora sé lo que se ganó en esa cruz. Sé lo que le costó a Jesús decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y como dice el pastor, y te aferras como un perrito al hueso, ¿verdad? Y que nadie te mueva de ahí, porque tú eres el que vas a decidir. No hay deuda pendiente. Jesús fue restituido a su lugar que le pertenece. Yo no me imagino la felicidad. El pastor nos ha leído ese pasaje donde Dios está restituyendo a Jesús en su nivel de Dios otra vez. Yo creo que como padre ha de ser un gozo bien grande el ver que tu hijo cumple con lo que se propuso, con el plan perfecto que tenían, y el amor tan grande con las palabras que le dijo a su propio hijo: en el principio eras tú Dios, y lo volvió a restituir. Tú creaste los cielos y la tierra. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, su gracia
Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Ya eres justo por Jesús. En su gracia, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando crees. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, que cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado, que miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. El pago que Él estaba solicitando por el pecado tenía que ser la muerte. Y siendo un verdadero justo e imparcial, alguien tuvo que morir. Y la única solución era su Hijo. Le dijo, lo siento, así lo dije, así se tiene que cumplir. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y ahora me preguntarán ustedes, ¿qué hay entonces? Si ya somos salvos, si ya tenemos todo resuelto en Jesús, ¿qué hay de esas situaciones que están afectando nuestras vidas? Ese diagnóstico médico, esa escasez. X, Y o Z que le quieran poner, situación que estén pasando actualmente. ¿Por qué nos siguen pasando esas cosas? El martes que estábamos aquí en el estudio, estaba yo así porque yo ya tenía lo de la predicación varios días antes, y hasta le mandé un mensaje al pastor. Empieza el pastor a hablar de esto en la clase y yo, no, pastor, no diga nada. Pero es el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ¿qué hay de la persecución? ¿Por qué seguimos enfrentándonos a situaciones que vemos? Decimos, ay, otra vez. No se supone que ya. Ay, otra vez el dolor. No se supone que ya. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Es cierto, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, todo aquel que quiera creerle a Dios, en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Ojo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Be still and know that I am Lord. No te dejes llevar por las evidencias, por la perspectiva física. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por el confiar en Cristo Jesús, por el creer. Toda la escritura es inspirada de Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Lo que es verdad. Para eso está diseñada la palabra de Dios. No para que juzgues desde tu ojo, sino lo que es verdad. Que tú eres el sano, que tú eres el salvo, que tú eres el libre, que tú eres el próspero. Esa es la verdad. No la persecución momentánea que el enemigo te está mandando para que caigas.
Dice, permanece fiel a las cosas que te he enseñado. Lo que es verdad y no para ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Conclusión, aquellos que toman la perspectiva desde el punto de vista físico y concluyen, no están siendo fieles a lo que se les ha enseñado. Aquellos que no entran, se paran a la puerta, conocen la vida del que está dentro, pero no participan de. Y aquel que entra, pero necesita pruebas físicas, que Dios le responda rápido, enséñame, no está siendo fiel. Pero aquel que ve la situación física, pero la concluye desde la perspectiva de Dios, ¡fum!, se manifiesta el milagro. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces escuché yo este versículo? Hombre, esa es la cruz que te tocó llevar. A ti la escasez, ¡fum!, toda la vida te va a perseguir. Tú eres hipocondriaco y toda la vida vas a sufrir enfermedades, así es que esa es la cruz que te tocó llevar. Agradécele al Señor, porque si te la dio es por algo, porque Él sabía que tú podías con esa situación. Mentira. Perversidad del diablo completamente. La cruz puede representar el dolor, la prueba o la dificultad. Pero dice, no termina ahí. Dice, sígueme. Tómala. Identifícala. Analízala. Pero sígueme. Cuando sientas ese dolor o estés pasando esa prueba o dificultad, voltea a verme a mí, dice Jesús, y recuerda lo que yo hice con esa cruz. Identifícala, júzgala desde la perspectiva de mi palabra. No la ignores. Hay mucha gente que ignora las situaciones que pasan en su vida. Dice, ay, así soy. Déjame que siga esto así. Hasta 1, 2, 3 años. No, es que sí, pues Dios así me hizo. Dios no quiere que tenga esto. Y voy a la iglesia. Dice Dios, astuto, identifica qué es lo que está presentándote el enemigo. Pero no te quedes callado, sígueme. Ataca también. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero cree, yo he vencido al mundo. Cree, yo vencí ese diagnóstico médico. Ahora tienes la perspectiva correcta de la cruz. Yo cargué las enfermedades y las dolencias. El castigo de tu paz fue sobre mí. Ya tienes la perspectiva. Es temporal. No es eterno. Cree en mí, yo ya vencí. La victoria es tuya porque has creído. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, no en la situación, ni en la evidencia física, ni en el dolor, con la perspectiva correcta de lo que dice Jesús, de lo que dice Dios sobre la situación. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono.
en la mañana estaba volviendo a analizar este versículo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Una vez yo les compartí aquí, a mí me gusta mucho que me platiquen las películas. No, yo no puedo entender a la gente que dice, no me platiques, quiero ir a mí dime ya. Quiero saber el final. ¿Sí me explico? Entonces, yo quiero saber el final. Y recuerdo cuando salió la película del Titanic, que ibas al cine y todas las mujeres estaban llorando, ¿verdad? Ahí con la muerte del que se murió ahí. Digo, si alguien les hubiera dicho en la entrada del cine que se iba a morir, pues ya no hubieran llorado. Ya hubieran tenido la solución. Y siempre pongo este ejemplo porque el gozo se sobrepuso al dolor del Padre y de Jesús. Ellos te vieron a ti. Ellos nos vieron aquí. Él vio que los que creían no se iban a ir al infierno. Y ese gozo cubrió todo el dolor. Y se concentró en el final. Yo me imagino a Jesús ahí abajo, pensando en todos nosotros, en todos los que íbamos a ser salvos y gozándose siendo torturados, diciendo, el final ya está cerca. Es la vida de Jorge, es la vida tuya, para que esté conmigo y con mi Padre en la eternidad. Y el gozo fue mayor que el dolor. Ahora tú tienes ese gozo desde la perspectiva correcta cuando viene una situación. Porque el gozo de la victoria no te lo puede quitar el enemigo cuando tienes la perspectiva correcta de la situación. Por más que quiera atormentarte, tú recuerdas el final y le dices, acuérdate de lo que hizo Jesús en la cruz. Tú tienes el tiempo contado, yo no. Yo tengo una vida eterna que me espera ya con mi Padre y con mi hermano Jesús. Tú vas al lago de fuego y azufre y vas a sufrir por la eternidad completamente. Esto es temporal, porque la autoridad y el poder de la vida y de la muerte aquí está. Y yo voy a obtener vida de lo que yo estoy hablando. Romanos 8:11. Esto, no sé, recuerdo que lo puso Anabel, o no, sí, creo que fuiste entre semana. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El mismo Espíritu de la obra más perfecta que levantó a Jesús de los muertos es el que habita dentro de ti. ¿Cómo puedes creer que una situación externa es más grande que lo que está dentro de ti? Es el poder de la resurrección. Al cual el enemigo se doblega al nombre de Jesús. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole
y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra está Cristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y le dio, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién eres tú? Cuerpo de Cristo. Soy parte de Jesús. ¿Dónde está la situación que me está afectando ahorita? Bajo mis pies. ¿Dónde está la pobreza? Bajo mis pies. ¿Dónde está la enfermedad terminal? Bajo mis pies. Solo tengo que creer. Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahora, desde esta perspectiva de la cruz y de esta perspectiva de la resurrección correcta, nos es más fácil entender que todo es posible. Santiago 2:23 es el último, ya con esto termino. Si quieren preparar la canción, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Tú ya eres hijo de Dios. Tú solamente crees y te es dado. Yo creo. ¿Ustedes creen? Y cuando estuve preparando esta predicación, algo que despertó en mí, Dios, fue: no más autocompasión, Jorge. En ningún área. En ningún área de tu vida, no más autocompasión. Ahora conoces la perspectiva correcta y sabes que todas las cosas están bajo tus pies, si me crees. Tengo el gozo de la certeza de mi victoria, pues la certeza es lo que espero, aunque no lo veo. Pero es una certeza mi victoria. Esta canción que les va a poner Maki. Estaba escribiendo yo una carta a una persona y Dios me la dio para esa persona. Y me han pasado últimamente cosas así muy, muy ligadas. Y hay veces que yo quisiera agarrar a la gente y decirle: ¡hey, esta es la respuesta! Pero es algo personal. Yo me gozo tanto en entender ahora esta palabra. Y bueno, no me pasé del tiempo ya, ¿verdad? Por fin. Les comparto, disfrútenla. A mí me encantó esta alabanza. Se la compartí a alguien que quiero mucho. Y nuestro trabajo simple y sencillamente es creer. Dios los bendice. Disfruten.